Buen día, vamos a realizar un ejercicio que puede ser de auto o coevaluación sobre nuestra planeación didáctica. La intención es reflexionar sobre los elementos que la constituyen y cómo los aplicamos en nuestra práctica docente, siempre con el propósito de mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Para este ejercicio necesitamos una planeación didáctica, una hoja blanca, colores, lápices, plumas, y recuerden tener la voluntad, la mente y el corazón abiertos. Primero vamos a realizar un dibujo de cómo concebimos el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos en la asignatura que impartimos. Lo pueden hacer con símbolos, imágenes o con un esquema donde plasmen el proceso que siguen los alumnos para aprender. ¿Qué relación tiene este ejercicio con la planeación didáctica? La forma en la que concebimos el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos se refleja en los pasos que seguimos en el diseño de una secuencia didáctica. Como lo comentamos en otro video, el proceso de aprendizaje se traduce en una secuencia didáctica constituida por una apertura, donde se despierta el interés del alumno, se conecta con los saberes previos, se despierta la expectativa de lo que se va a aprender, se presenta el aprendizaje esperado fundamental. Por un desarrollo donde se presenta el manejo de la información que realizará el estudiante, relacionándolo con sus saberes previos. El maestro define cómo será esta interacción, por ejemplo, a través de preguntas, de un experimento, un proyecto, un problema, y por un cierre, donde se hace una valoración de lo que aprendió, qué tanto lo puede trascender del aula a su contexto, la realimentación, la metacognición, que es el pensar sobre el pensamiento, hacer una reflexión de sus procesos para acceder a un aprendizaje profundo. El aprendizaje esperado fundamental es la estrella polar que guía todas las acciones de una secuencia. La evaluación formativa está presente en todos los momentos porque regula el proceso. Permite identificar avances, áreas de oportunidad, tomar decisiones, desarrollar la conciencia en los alumnos. Otro aspecto que debemos considerar al diseñar nuestras secuencias didácticas es el tipo de habilidad cognitiva que desarrolla la actividad que le proponemos al estudiante. De acuerdo con el nivel de complejidad de menor a mayor, estos son recordar y reproducir, utilizar o aplicar, construir significados y comprender, valorar y evaluar, diseñar o crear algo nuevo. En las actividades que requieren recordar y reproducir, se incluyen preguntas cuyas respuestas solamente requiere del estudiante buscar y repetir o reconocer un contenido trabajado en clase. Puede ser un concepto, una definición, un relato histórico, leyes o principios de una disciplina. Aquí tenemos unos ejemplos de actividades donde se requiere recordar y reproducir. En una se piden las definiciones de la biología y de sus ramas, y en otra las aportaciones de algunos científicos. Actividades que requieren utilizar o aplicar. Se incluyen las preguntas y ejercicios típicamente escolares cuya resolución requiere estrictamente recordar una fórmula, operación o procedimiento para llegar a una solución que suele ser única y predefinida. Tenemos como ejemplos operaciones matemáticas, problemas de física o de química, reconocer tipos de verbos. Actividades que requieren construir significados y comprender. Se incluyen preguntas y tareas como explicar el significado de un concepto, por qué ocurre un fenómeno, un procedimiento, principio o ley. Se diferencia de los anteriores en que se requiere del estudiante construir una explicación que demuestre comprensión, es decir, con sus propias palabras. Por ejemplo, la explicación de sus estados de ánimo identificados en una actividad. Y otra sería que a partir de elementos dados y vistos en clase, el alumno construye un ecosistema y lo ilustra. Actividades que requieren valorar y evaluar son aquellas tareas en las que el estudiante debe evaluar cursos de acción o soluciones alternativas frente a un determinado problema o situación que no tiene una única respuesta correcta. Utilizar evidencia empírica con el fin de validar o criticar conclusiones, explicaciones o predicciones. Mostramos dos ejemplos en donde se pide al alumno que observe las imágenes y que argumente por qué estas acciones son justas o no. Otra en donde el alumno se autoevalúa, donde hace una descripción y valoración de su trabajo. Actividades que requieren diseñar o crear algo nuevo. Son tareas que implican la utilización del conocimiento disponible para la creación de dispositivos, modelos o procedimientos para resolver situaciones
nuevas, complejas y abiertas, como los diseños para investigar un tema, un fenómeno, la creación de nuevas formas de representar una realidad. La producción de textos ejemplifica un acto de construcción, de creación y de creatividad. Es importante señalar que mientras más compleja sea la actividad, también involucra otros procesos cognitivos. Por ejemplo, para diseñar o crear algo nuevo, el alumno tuvo que recordar información, comprenderla, evaluarla y diseñar una propuesta. Ahora, por favor, identifiquen en su planeación didáctica qué procesos cognitivos encierran las actividades que proponen, subrayenlas de algún color y hagan las anotaciones que consideren pertinentes, ya que lo importante es desarrollar todos los procesos cognitivos. Ahora vamos a observar unos ejemplos de secuencias didácticas. En esta secuencia menciona inicio, repaso de los conceptos sobre el magnetismo. Desarrollo, observa el video, cómo funcionan los imanes, qué es el magnetismo. Observa el video, las fuerzas. Cierre, en el cuaderno dibujar cada una de las imágenes en forma simplificada y describe lo que representan guiándote en el primer video. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué efectos producen las fuerzas? ¿Qué tipos de fuerzas hay? ¿Cuáles son las principales fuerzas a distancia? Dibuja un mapa mental apoyándote en el video y las interrogantes anteriores. ¿Qué observamos en el inicio? ¿Es claro cómo se realizará el repaso? ¿Qué se espera que haya en un inicio? Habíamos mencionado que en el inicio se despierta el interés, se presenta el aprendizaje fundamental, se recuperan conocimientos previos y si aquí hay un repaso de los conceptos sobre el magnetismo, es importante señalar mediante qué técnica o estrategia se llevará a cabo. En el desarrollo se propone la interacción que realizará el alumno entre nueva información y sus saberes previos para generar aprendizaje. Vemos que aquí en el desarrollo solo menciona que se observen 2 videos. Lo positivo es que especifica el título y la guía, pero falta lo que va a hacer con esos videos, y eso está en el cierre. El cierre corresponde al desarrollo. Y en sí faltaría un cierre, es decir, cómo el alumno va a valorar lo aprendido, a reflexionar sobre ello, a trascenderlo a su contexto, ayudarle a hacer metacognición. Notamos otro detalle, las preguntas que plantea pertenecen al proceso cognitivo de recordar y extraer información. En otro ejemplo de planeación menciona, para dar inicio a las actividades vamos a realizar una lluvia de ideas donde se diagnosticará el conocimiento sobre los temas de trabajo de la semana, estrategias de lectura de un texto argumentativo, administrativo y periodístico, debate, carta, reportaje, artículo de divulgación, reseña literaria, y vemos que sí define una técnica, lluvia de ideas. En el desarrollo plantea desarrollar ejercicios prácticos de lectura usando las estrategias de ojeada, pregúntale a la pregunta, responder interrogantes, además de usar la estrategia de localizar y extraer información, tomando como referencia los cuestionamientos de la evaluación diagnóstica. Observamos que especifica distintas estrategias para leer diferentes tipos de textos que van a repasar, aunque lo más adecuado sería que determine con qué estrategia leerá cada tipo de texto, porque menciona varias y no se sabe si todas las va a utilizar para todos los tipos de texto, lo cual también requeriría más tiempo. En el cierre se reflexionará en plenaria y redactará un organizador gráfico sobre las estrategias para localizar, extraer e inferir información de un texto de acuerdo con su tipología. Se socializará el producto. ¿Qué opinan de este cierre? Notamos que sí tiene el sentido de valorar, de poner en común lo que el alumno ha hecho en el desarrollo. Y recordemos que el aprendizaje se desarrolla mejor cuando se socializa. En esta planeación, que trata de las funciones de la temperatura en el cuerpo humano, aunque no está completo el aprendizaje esperado, falta el verbo cognitivo. Todos los aprendizajes esperados presentan al principio un verbo que nos indica qué vamos a hacer con ese contenido. Si analizarlo, explicarlo, si se describe, reconoce, argumenta. Menciona, realiza un segundo cartel explicando los siguientes puntos. ¿Cómo produce calor el cuerpo humano? Las funciones de la temperatura en el cuerpo humano, cómo se regula la temperatura. Y después agrega una explicación teórica del tema.
Una pregunta, ¿será necesario incluir esta información sobre el contenido en la planeación? Necesaria no es. La planeación es una serie de acciones que se siguen para un propósito y estos datos pueden quitar el foco a la secuencia lógica de aprendizaje. Otra observación podría ser que dice que se realiza un segundo cartel. Tal vez cuando se realizó el primero, el maestro diseñó una secuencia didáctica para realizarlo. No podemos dar por hecho que el alumno sepa hacer uno. Tendremos que orientarlo en ese proceso a través de una secuencia didáctica definida desde la planeación. Ahora vamos a analizar la forma en la que plantean la evaluación. En este ejemplo hay un apartado que dice criterios a evaluar de la actividad. Menciona entrega en tiempo y forma, actividad resuelta completamente, letra legible, nombre del alumno. Si la actividad no cabe en los espacios establecidos, puede utilizar otra hoja. ¿Qué les parece estos criterios para evaluar la actividad? La principal observación es que en la evaluación primero debemos definir el producto que se va a evaluar y después incluir rasgos específicos del aprendizaje esperado fundamental que se valorarán en dicho producto. Y los que enuncian aquí tienen que ver más con otros aspectos como el cumplimiento, la forma, pero no define rasgos o características del aprendizaje esperado. En este apartado de evaluación considera los siguientes elementos: estrategia de evaluación, técnicas, instrumentos, productos, y en cada elemento enuncia varias cosas. Es importante definir un instrumento para cada producto. Por ejemplo, para la proyección visual, definir un instrumento y sus rasgos. En técnicas, sí sería importante considerar varias para un mismo producto, porque se puede valorar observando, analizando el desempeño, mediante un interrogatorio, ya que unos alumnos son más dados a escribir, otros a participar de manera oral, otros a responder preguntas. Entonces es importante manejar y ponderar con varias técnicas. Y agregaría otro elemento, otra columna, para rasgos y criterios de cada producto. Con base en los criterios y rasgos del producto que se van a evaluar, se diseña un instrumento de evaluación y se anexa en la planeación. Aquí vemos una lista de cotejo que considera los siguientes indicadores. La actividad está completa, realiza cada uno de los productos solicitados, 3 puntos, presenta limpieza y orden, existe análisis de la información, es decir, no copia de internet, lee y comprende la información y lo plasma en su actividad, valor 3 puntos, los dibujos están iluminados, la actividad presenta buena ortografía. ¿Qué opinan de estos rasgos? 4 de estos están encaminados a la forma y a la presentación. Faltaría afinar los que estén relacionados directamente con el aprendizaje esperado fundamental. ¿Cómo enunciamos la evaluación en nuestra planeación? Otro aspecto importante que debemos reflexionar es en el tipo de situación didáctica de las actividades que proponemos a los estudiantes, que es el contexto mediante el cual ellos puedan darle sentido a lo que van a realizar. Es decir, si van a resolver un problema y si ese problema es de su contexto más cercano. Existen diferentes tipos de situaciones escolares que los docentes las crean para dar un contexto a la actividad. Se crean de manera artificial, lejos de la realidad de los estudiantes. Las situaciones sociales son parte de la vida cotidiana, pero están vinculadas con problemas de mayor envergadura. Involucran a toda la sociedad, como las cuestiones ambientales, económicas, relacionadas con la pobreza, etc. Las situaciones de la vida cotidiana corresponden a las actividades que llevan adelante los estudiantes vinculadas con los deportes, la música, la vida en el centro educativo, los amigos, el entretenimiento o la familia. Son realmente apegadas a su contexto. En un análisis que realizamos de actividades de docentes del Área 3 Oriente, encontramos que la mayoría de las situaciones presentadas pertenecen a situaciones disciplinares y solo un 22% a situaciones de la vida cotidiana. Es importante identificar qué tipo de situaciones didácticas proponemos en nuestra planeación. Finalmente, en esa planeación didáctica que tenemos a la mano, identifiquemos los siguientes elementos. ¿Qué van a aprender los alumnos? El aprendizaje esperado. ¿Qué van a resolver? Es decir, cuál es la situación didáctica o conflicto cognitivo que tienen que resolver. ¿Cuándo
en qué tiempo, cómo lo van a realizar, que es una parte muy importante porque aquí se describen las actividades, técnicas, métodos, estrategias. Si la secuencia didáctica tiene una apertura, un desarrollo y un cierre pertinentes, qué tipo de actividades les estoy presentando, qué habilidades cognitivas van a desarrollar, con qué recursos didácticos, cómo se va a dar cuenta del logro del aprendizaje esperado, que corresponde al rubro de la evaluación, qué va a realizar el alumno. Hay que definir el producto y con qué características, que son los rasgos acordes con el aprendizaje esperado fundamental, y también observar si incluimos un instrumento de evaluación. Y haciendo un poco de metacognición, reflexionemos en torno a qué revelaciones tuvimos al revisar nuestra planeación didáctica, qué mejoras podemos hacer para lograr un mayor aprendizaje en nuestros alumnos, qué adecuaciones para la modalidad que vivimos actualmente podemos realizar, qué logros hemos tenido, qué se llevan de esta actividad. Gracias por su atención.